Ni cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 34. Vocación docente. Aquí arranca un nuevo episodio de Ni Cero ni Uno. En esta ocasión he tenido la gran suerte de poder charlar un ratito con mi buen amigo Juan Gregorio Regalado. Goyo en realidad, así es como siempre le he conocido. Desde aproximadamente mi tercer año en la facultad, que creo que es cuando le conocí, pues hemos mantenido en el tiempo una bonita amistad. Goyo es un excelente developer, también ha tenido su empresa propia, ha trabajado por cuenta ajena para otras empresas de desarrollo y sobre todo, quizá lo más relevante es que es un excelente docente y en esa institución en la que él trabaja desde hace años no solamente ha sido profesor sino también coordinador, jefe de estudio, yo me atrevería a decir que también líder, figura inspiradora de la institución y por cómo hablan los estudiantes, pues una persona que deja huella. Creo que esta charla te va a encantar, creo que va a ser muy inspiradora. A mí desde luego me ha encantado hablar con Goyo. Me deja muchas cosas sobre las que reflexionar y me da mucha esperanza sobre la educación, el sector en el que estamos trabajando y desde luego me da fe en las personas. Nada, espero que te guste mucho la entrevista. Muy bien, Goyo, pues muchísimas gracias por venir al podcast, que sé que tienes poco tiempo y el tiempo es oro y aprecio mucho que estés aquí conmigo. El tiempo es oro, pero los amigos son más valiosos, son platinos. Entonces, para mí es un placer estar aquí. Además que no nos vemos mucho, así que celebro esto como un encuentro. Igualmente. Pues te quería preguntar qué tal ha sido la experiencia este año, porque llevas trabajando tanto como docente o parte del grupo que organiza ciclos de formación varios, de robótica o de electrónica, pero este año ha sido el primero que os habéis lanzado con uno de informática. Uh-huh. ¿Y qué tal ha sido? Cuéntame un poco. Es el primer año que termina, ¿no? Que termina una generación nuestra de DAM, ¿no? De desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Y bueno, uno cuando se enfrenta a una titulación nueva siempre lo hace con, voy a usar el término, o sea, hasta con miedo, o sea, porque es mucha responsabilidad, ¿no? Cuando la educación te la tomas en serio, al final hay personas que están poniendo un poquito de su vida en tus manos y eso hay que tomárselo con mucho respeto. Y la verdad es que yo estaba muy nervioso este año porque uno se pone sus estándares, pero al final no sabe si esa visión que tienes va a coincidir con la que tienen los demás, ¿no? Y el momento un poco que a mí me pone en valor el trabajo de todos mis compañeros y el mío propio es el de las prácticas en empresas, ¿no? Y en este momento mis alumnos están en prácticas en empresas, en muchas empresas de Tenerife en este caso, y una de Alemania, y la sensación que me transmiten todos los tutores de prácticas de empresas es que ellos no desentonan, ¿no? Entonces fue el momento cuando yo empecé a tener entrevistas con, con las empresas y me trasladaban esa tranquilidad. Yo empecé a respirar tranquilo porque dije, bueno, las intuiciones con las que empezamos parece que no fueron incorrectas y bueno, ahora toca revisar y pulir porque educación es un mundo que es muy dinámico, en el que tenemos que adaptarnos constantemente a lo que nos vamos encontrando. Entonces, en resumen, muy orgulloso del trabajo de nuestros estudiantes este año y de mis compañeros, por supuesto, y con muchas ganas también de recibir ese feedback final de las empresas, porque entre otras cosas les hemos puesto tarea, ¿no? Les hemos pedido, miren, ayúdennos a acercarnos un poquito más a lo que necesitan de cara a los próximos años, ¿no? Sí, esto es una cuestión que nos piden los centros. Estamos desde hace varios años trabajando con varios centros de FP. Digo, yo sigo diciendo FP, pero vamos, ciclos formativos y Bueno, también con la al universidad. final, sí, nosotros también nos referimos, porque al final es formación profesional, ¿no? Entonces, nosotros también nos referimos a estudios FP. Claro. Pues bien, que no, a veces uno piensa que igual los términos cambian y se queda obsoleto. Y también con universidades y bueno, ahora estamos con chicos de
de tu promoción de ahí de Salesianos, que lo están haciendo súper bien. La verdad que estamos muy contentos. Y siempre nos pasa que los profesores pues nos dicen eso, ¿no? Que si sabrán todo lo que queríamos que supieran, Ujú. que cómo les va, está esa implicación por ver que, primero, si lo están haciendo bien, acorde a lo que el mercado pide, y también de que el alumnado esté bien preparado. O sea, hay bastante preocupación, ¿no? Y es una constante, ¿no? Oye, va bien así, hace falta que sepan otras cosas. De hecho, esa constante es curiosa porque tiene, o sea, puede tener muchos orígenes. Yo lo primero que creo, o el origen más significativo, probablemente es lo que te decía. Yo no sé, no puedo hablar de la totalidad del profesorado, pero sí es verdad que el profesorado de formación profesional que yo me encuentro en Canarias, en su gran mayoría, son personas muy implicadas, ¿no? Y de hecho, personas que a lo mejor llevan, en algunos casos, hasta 30 años de docencia, que se dice pronto en un ámbito técnico, y que siguen reciclándose y qué tal. O sea, que yo creo que esa inquietud, por un lado, ¿no? Viene del profesorado que tiene esa inquietud legítima, ¿no? Pues hay otra inquietud que esa pasa desapercibida, ¿no? La mayoría de la gente que no es un poquito rata de normativa educativa, pues no lo sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, el decreto donde se establece el título de DAM, de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas, es de 2010. ¿Tú te acuerdas cómo era el panorama tecnológico en 2010, visto desde la perspectiva de 2022, ¿no? Hay Claro. ciclos que es todavía peor, ¿no? Los grados medios te encuentras normativa de 2007. Entonces tú dices, necesitamos ese feedback de la empresa y necesitamos esa visión porque es verdad que la norma en la que nos tenemos que basar y que nos sirve un poco de referente, nace obsoleta, ¿no? En el ámbito de las tecnologías nace obsoleta. Este es un ambiente hiperdinámico. O sea, las cosas, hace 5 años, el panorama cambia mucho a nivel metodológico, a nivel de herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todos hacemos esa pregunta porque necesitamos acercarnos a ese mundo real, a esa calle tecnológica, ¿no? Donde ustedes están en primer término desarrollando software para empresas que tienen unos requerimientos de ahora, no 2010, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental ese feedback. Es más, yo iría mucho más allá. Yo echo mucho en falta que los profesores tengamos periodos incluso de estancia en las empresas. O sea, yo sería más radical y yo diría, mira, los docentes deberíamos tener periodos en los que podamos estar directamente en la empresa trabajando, ¿no? Yo vengo de una excedencia del año pasado, ¿no? Yo decidí el año pasado hacer un parón en la carrera docente por dos motivos. O sea, quería hacer un máster, estudiar un poco, porque es lo de Abraham Lincoln, ¿no? Si tienes que talar un bosque, afila el hacha, ¿no? Pues me fui a afilar el hacha un año y también lo simultaneé con un proyecto en la empresa privada, ¿no? Eso a mí me genera una visión de la demanda de la calle que me sirve para retroalimentar cómo planteo las asignaturas, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería ser casi obligatorio, que no me maten mis compañeros, ¿no? Pero deberíamos tener esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que sería algo en lo que ganaríamos todos. Ganarían los estudiantes porque su experiencia educativa sería mucho mejor. Ganaríamos los docentes porque desde la responsabilidad creo que tendríamos una tranquilidad mayor de lo que estamos haciendo tiene impacto, ¿no? Y yo creo que también ganarían las empresas, ¿no? Porque al final yo no creo que vayamos a ser capaces de poner en la calle siempre lo que necesita todo el mundo, pero sí podemos acercarnos mucho y sí podemos centrarnos en esas habilidades, esas destrezas que realmente sí van a marcar la diferencia de un buen desarrollador junior a otro desarrollador junior que va a necesitar más acompañamiento en otras habilidades que son más complicadas de desarrollar. Yo siempre digo que las habilidades técnicas se entrenan y son muy sencillas de entrenar, o sea, hay determinadas cosas que con un entrenamiento básico pues lo consigues, pero hay otras habilidades que hay que trabajar en el largo plazo, ¿no? Y eso a veces en el día a día, donde la productividad manda, ¿no? Porque al final la empresa tiene que sostenerse, ¿no? Pues a veces no hay hueco para eso, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo que empecemos a generar ese vínculo, ¿no? Entre las empresas y los centros educativos y esa reflexión conjunta. Es fundamental. Qué bueno. Sí, justo te iba a preguntar cuál creías tú que era el papel que cumple el ciclo, qué es lo que idealmente que debería ser, que ya has contado un poco, y qué está haciendo, ¿no? Y cuáles son los handicaps o cuáles son las dificultades que os estáis encontrando. Yo lo mismo me paso de filosófico en este aspecto, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo
que las instituciones educativas en general, o sea de la etapa que sea, hablemos de bachillerato, universidad, ciclos formativos o infantil y primaria, al final tienen que cumplir una función social. Es decir, una escuela que no provoca un cambio en su entorno no tiene sentido. Entonces, desde el punto de vista de la formación profesional, yo creo que nuestra función es intentar aproximarnos a un perfil que permita que nuestros alumnos, cuando terminen, tengan una oportunidad laboral. Es decir, una oportunidad laboral entendida en sentido amplio. Yo no creo que de un ciclo formativo salga un desarrollador senior, ¿no? Yo últimamente veo mucha publicidad de en 3 semanas te convertimos en desarrollador full stack, ¿no? Y es verdad que encuentro muchas instituciones que están haciendo auténticas maravillas con los bootcamp, ¿no? O sea, yo tengo relación directa con formadores, pues yo qué sé, de Lemon Coders, por ejemplo, ¿no? Yo conozco a Lisette, que fue en su momento formadora, conozco a alumnos y digo, oye, el producto está saliendo a la calle, de esta gente es muy bueno, veo que hay un trabajo serio detrás, ¿no? Pero es verdad que después, a lo mejor venderle la idea a todo el mundo de que en 3 semanas vas a poder aglutinar la experiencia de, de un desarrollador en 5 años, me parece una afirmación un poco complicada de sostener. Yo creo que en 1 año y medio, que es lo que dura un ciclo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un curso completo, que es el curso de primero, y un curso que es la mitad, porque en la mitad de ese curso, en abril, los alumnos de un ciclo formativo se van de prácticas de empresa, ¿no? El compromiso con una escuela que quiera cambiar la vida de esas personas que llegan a mejor, ¿no? Durante ese año y medio tiene que pasar por dotarlos de una serie de habilidades como mínimo de trabajo en equipo, unas habilidades comunicativas básicas, de respeto entendido a nivel humano. Es decir, mira, tenemos que relacionarnos dentro de este marco, ¿no? Eso serían una categoría y después en el plano técnico yo creo que tenemos que sacar adelante generaciones de personas que entiendan lo que es una buena práctica, que tengan conocimientos suficientes como para abordar un desarrollo tutorizado dentro de una empresa y que, a ser posible, puedan integrarse en un equipo multidisciplinar. Es decir, que no entiendan esa figura de esto es de sistemas, no lo toco, esto es de la gente de comunicaciones tampoco, sino que entiendan el contexto en el que se engloba un producto software y que sean capaces de entenderlo acompañados, ¿no? Yo creo que en 1 año y medio, y viendo un poco los temarios, ¿no? el currículum que se nos propone desde el ministerio, es un objetivo razonable, ¿no? Y creo que de las dos, la parte complicada es la primera, ¿no? Esas habilidades humanas, por decirlo así, que hay que trabajar, ¿no? Porque, por suerte o por desgracia, todavía no terminamos de cuadrar una experiencia educativa desde primaria que genere esas pequeñas habilidades, ¿no? Yo creo que sí que se están haciendo unos avances bestiales, o sea, comparado con una persona de 20 años de nuestra generación, las personas de 20 años de esta generación, vamos, son infinitamente, tienen una formación infinitamente mejor en cuanto a trabajo en grupo y desarrollo de esas habilidades, pero queda trabajo por hacer, ¿no? Queda mucho trabajo por hacer. Pero yo estoy de acuerdo que lo que yo pediría, si pudiera hacer la carta a los reyes cuando vienen personas del ciclo, sería esa habilidad de trabajar en equipo, esas habilidades comunicativas, de inteligencia emocional, de llegar a los sitios y con ese espíritu de aprender y colaborar, de no esperar que te lo den todo hecho. Sí, Y yo no nos creo... encontramos eso en todos los sitios en los que nos llegan. De hecho, hay varios centros que en esta misma promoción nos ha dicho que agradecen las prácticas en la empresa porque no habían tenido ocasión de trabajar antes en equipo. Y, o sea, cuando digo centro en el sentido más amplio, no quiero decir cuál centro es, pero estoy incluyendo a las universidades también. Sí, Y sí, sí. nos dicen eso, que no habían trabajado a este nivel de profundidad, entre comillas, y apenas han sido 200 y pico horas, 300 horas, que no ha sido un gran trabajo en equipo y sin embargo lo están agradeciendo y se están dando cuenta de que es muy importante. O sea que ojalá todo el mundo tuviera esa visión y priorizara esas habilidades esenciales que son tan importantes y que a veces carecen de esas cuando vienen a la empresa. De hecho, hay otro factor ahí que también creo que influye mucho, ¿no? Y es que la materia prima de la educación son personas, ¿no? Y cada persona al final tiene su contexto emocional, su contexto familiar y social y sus experiencias previas. En algunos casos, aun cuando tú quieras plantear determinadas dinámicas de trabajo y tal, hay veces en las que encuentras dificultades, ¿no? Encuentras dificultades que hay que atender a otro nivel. Yo siempre digo que un profesor
de verdad, y esto es una visión relativamente polémica en el gremio, ¿no? Yo tengo algunos compañeros a los que no les gusta nada lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que un profesor de verdad se tiene que ganar el puesto. Es decir, tienes que llegar a ganarte de alguna manera la confianza de las personas con las que trabajas a diario. Te las tienes que ganar en el ámbito técnico, cuando tú enseñanzas técnicas. O sea, a mí no me gusta plantearme la docencia de una asignatura en la que yo me siento inseguro, ¿no? Entonces, de ahí pues un poco esa necesidad de formación propia, ¿no? Autoformación y tal. Pero después también tienes que ganarte la confianza de la persona. O sea, al final, que alguien te deje entrar en su fuero interno, ¿no? Y decirte, mira, tu manera de relacionarte tiene que cambiar. Eso es un trabajo que hay que ganarse esa entrada, ¿no? Y hay que estar dispuesto también a poner la vida sobre la mesa, ¿no? Yo siempre les cuento, y no me da vergüenza, ¿no? Decirles, ¿no? Cuando veo a gente que los veo muy agobiados con las primeras prácticas, Dios mío, esto no sé qué. Y oye, el primer año de carrera, con 18 años, yo me fui al cuarto de mis padres a llorar y a decirles que lo dejaba, pues me sentía un inútil, ¿no? Y aquí estamos, o sea, muchos años después. Entonces, a veces el poner eso sobre la mesa te genera que la otra persona también ponga sus dificultades y te genera un ámbito de comunicación distinto y te permite pues trabajar eso, ¿no? A veces, por más que tú generes dinámicas de trabajo en grupo y tal, a veces la comunicación también depende de ese origen humano de la otra persona, ¿no? Y también creo que es de las cosas más bonitas que tiene esto. O sea, la educación no es que sea un entorno profesional muy bien pagado, la verdad. Tiene un nivel de entrada súper alto, o sea, tú tienes que ser ingeniero y haberte hecho un máster para poder dar clase, ¿no? Pero después, bueno, ya lo del salario lo vamos viendo, ¿no? Tienes algunas prebendas, ¿no? De las que todo el mundo habla, ¿no? De tu tiempo libre y tal. Pero realmente lo valioso no es eso. O sea, lo valioso es esta relación humana, ¿no? Al final de cada curso te llevas un trocito de mucha gente y eso tiene un valor espectacular, ¿no? Un valor espectacular. Entonces, poder realmente trabajar con esas personas e intentar generar esas dinámicas, esas buenas rutinas, esas historias, y además conseguirlo muchas veces. Otras veces, a veces es complicado. No voy a decir imposible cuando me gusta, pero a veces es más difícil de la cuenta, ¿no? Pues es como muy gratificante, ¿no? Y Claro. creo que las personas también lo valoran, ¿no? Una persona que tiene una dificultad comunicativa y ve que la vence, ¿no? Y ve que es capaz de mejorar un poco, ¿no? Esa persona tiene una actitud distinta después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que sigamos trabajando en esa línea. Sigo diciendo que es un terreno todavía que nos queda un poquito de trabajo. Creo que se está haciendo un trabajo espectacular en las primeras etapas educativas. O sea, creo que la reflexión que ha habido en los últimos, a lo mejor, 10 años al respecto de cuál tiene que ser la figura de un profesor y cuál la de un alumno está empezando a notarse ahora. Y probablemente en la próxima década pues, vivamos muchas alegrías, ¿no? Al respecto de esto, ¿no? Y tengamos que estar hablando de otras cosas que hay que entrenar. Pero es verdad que ahora mismo para mí es algo fundamental. Y también creo que en el sector, por lo menos hasta ahora, siempre hemos pecado un poco de tendencia a la no relación social, a la introspección, ¿no? Y creo que es bueno que también rompamos eso, ¿no? Yo siempre les digo a los míos, digo, la primera tarea que tienen que hacer es irse a tomar un cortado todos juntos y hablar, ¿no? Porque al final ese perfil de informático, ¿no? Que a lo mejor pude tener hasta yo, ¿no? Llegaba, me sentaba, no hablaba con nadie, iba a mi rollo, ¿no? Yo creo que debe ir dejando paso a otra cosa, porque ¿quién hoy no trabaja en equipo? ¿Quién Claro. hoy no depende de alguien, ¿no? En su día a día. Y además en positivo, no dependencia esta tóxica, ¿no? Sino contra, qué suerte poder discutir ideas, o qué suerte poder compartir la ansiedad, ¿no? Nuestro trabajo, yo les digo también mucho, digo, nuestro trabajo se desarrolla aquí dentro, ¿no? Estamos mucho tiempo dentro de nuestra cabeza y necesitamos salir de ahí, ¿no? Y necesitamos compartir, sacar adelante dudas con un compañero, una compañera, no sé, creo que es fundamental. Ahí has hablado del poder de la vulnerabilidad, que habla tanto Brené Brown, ¿no? Cuando tú le contabas a los chicos que esas dificultades que habéis tenido en el primer año hace que te acerque a ellos, ¿no? Pero es muy Sí. valiente abrirse así en canal de manera vulnerable Ujú, y hay centros que a lo mejor tienen más dificultades, que a lo mejor el equipo docente no está muy unido, no hay un equipo como tal. ujú. Y yo estoy seguro que si nos oye gente del profesorado de algún otro centro, dirá, ¿y cómo consigues todo eso, Goyo? ¿Cómo consigues que la gente trabaje en equipo, que se comunique, que tengan ese buen espíritu? ¿Qué claves podrías dar o qué herramientas crees que funcionan en el caso de ustedes?
Yo creo que realmente a veces hay cosas que surgen de manera espontánea, ¿no? Pero sí surgen dentro de un ambiente. Entonces, yo creo que para que la comunicación se dé dentro de cualquier grupo humano, lo primero que se tiene que percibir es respeto. Y el respeto incluso desde la figura de, entre comillas, no me gusta tampoco, pero desde la figura de autoridad, ¿no? El otro día me reía un montón y seguro que si escucha el podcast se va a reír conmigo. El otro día me decía un alumno, ¿no? Estábamos hablando de estructuras de datos y estábamos hablando de pilas y colas. Y aquel hombre, pues no, que no lo entendía y me dice al final de la clase, dice, profe, si no le importa, yo no quiero molestar, no se enfade, pero podríamos ver ejemplos más sencillos. Digo, tío, digo, ¿cómo que no me enfade? Digo, ¿me estás haciendo un favor? Dice, no, es que a mí me gustaría. Digo, me estás ayudando a hacer mi trabajo, ¿no? El tema de que la figura esa un poco de autoridad, por llamarlo de alguna manera, sea capaz de atender a la crítica de manera educada. El tema de que se fomente la reflexión grupal cada vez que se pueda. El tema de esa comunicación un poquito más profunda que no va de hoy vamos a hablar de excepciones. No, no, no. Venimos a clase y hay veces en las que tenemos que hablar de otras cosas porque nos preocupan, ¿no? Y también en el plano negativo, ¿no? O sea, garantizar todo eso y no permitir lo contrario, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento en el que se crea esa burbuja en el que estamos bien, el resto de dinámicas surgen solas, ¿no? La gente no tiene miedo a equivocarse, la gente no tiene miedo a decir, oye, yo estoy agobiado, y creo que a partir de ahí el resto se va generando de manera automática, ¿no? Si además eres capaz de conseguir, de garantizar que esa experiencia sea similar en más o menos todos los, bueno, en ciclos formativos hablamos de módulos en vez de asignaturas, vamos a hablar de asignaturas, que creo que es el concepto que vamos a entender más todos, ¿no? Si además puedes garantizar que en todas las distintas asignaturas pues el ambiente es similar, pues creo que poco más hay que hacer. O sea, el resto surge solo, ¿no? Hay veces que sí hay personas porque tienen alguna peculiaridad, alguna dificultad, algún trastorno de la conducta pues que hay que atender, pero en general yo te diría que bueno, yo no soy consciente de hacer nada más allá que eso, ¿no? Creo que ya esa competencia inconsciente, que sabes tanto y tienes tanta experiencia que no te das cuenta de ciertas cosas que haces, pero que marcan una diferencia. No sé si hay alguna situación especial que te haya costado o algún truco o algo así que para ti es destacable. Situaciones en educación puede, o sea, yo creo que cada año puedes escribir un libro, ¿no? De situaciones poco comunes que te abordan, ¿no? Hay una que recuerdo en particular con mucho cariño, pudo tener lugar hace 3 o 4 años con alumnos de un grado medio, de hecho hay alguno que vuelve a ser alumno este año, ¿no? Y yo recuerdo que al final del curso tenía a 2 personas de estas que tú miras y dices, tío, tú exudas tecnología. O sea, era el típico que estábamos viendo, yo qué sé, cómo configurar un acceso por SSH en una máquina remota y tal, y él ya tenía en su casa una Raspberry que, que lo hacía, había montado una VPN y tal, y no aprobaba mi asignatura. Entonces el último día de clase me fui a donde estaban, eran 2, además les tengo un montón de cariño, seguimos hablando todos los días no, pero cada cierto tiempo. Y les digo, miren, lo saqué de clase, digo, miren, les quiero pedir disculpas, digo, porque yo tengo que estarlo haciendo muy mal si 2 personas de ustedes no aprueban mi asignatura. O sea, yo no sé lo que he hecho mal, digo, pero es verdad que soy consciente de que, no sé, este numerito que tengo que poner aquí no representa para nada a las 2 personas que tengo enfrente, ¿no? Y fueron ellos los que me dijeron, dice, pero profe, dice, nos tuvimos que esforzar más, teníamos que haber trabajado más, somos conscientes. Digo, si hay un momento en un hecho educativo en el que se tiene una discusión de este tipo, ¿no? En la que además yo iba de verdad, de corazón, roto, porque yo tengo unos criterios de evaluación, o sea, yo tengo que cumplir unos mínimos, pero es que no lo consigo, o sea, lo habré diseñado mal, ¿no? Habré diseñado mal la experiencia, ¿no? Y ellos me decían que no, que ellos eran conscientes que no, y que no estaban orgullosos de lo que habían hecho, y que nada, que ellos el año que viene estaban ahí otra vez, y de hecho terminaron el ciclo, vamos, muy bien, ¿no? Pero, no sé, ese tipo de circunstancias o ese tipo de situaciones Tú le das te mucha más cuestionan. importancia a la forma que al cómo se hacen las cosas que a qué se imparten. Sí, las materias, por lo que yo te estoy entendiendo en la conversación, no son tan importantes. El tema es que No, y no sé hasta qué punto
están atados por parte de lo que el ministerio les prescribe? Si tienen que enseñar cosas de 2010 todo el rato, ¿cómo es eso? Realmente los currículum son, o sea, el hecho es bastante vistoso. Es decir, ¿no? Tengo un currículum de 2010, ¿no? Los currículums son bastante abiertos, bastante abiertos. Cuando tú analizas un currículum, a ti te dicen, bueno, hay que hablar, el que tengo primero de edad, pues tienes que hablar de programación orientada a objetos. Y dentro de programación orientada a objetos yo te doy una serie de indicadores que tienes que valorar. Tienes que hablar de, el alumno tiene o la alumna tiene que instanciar objetos. Tiene que usar no sé qué, clases estáticas, y sabes lo que son. Y así hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay algunas asignaturas que están muy casadas o la redacción está muy casada a una manera de entender la tecnología y hay otras que realmente, básicamente es un, haz con esto lo que quieras y consigue los objetivos, ¿no? Yo creo que todos los docentes, de una manera u otra, terminamos haciendo malabares, ¿no? Con la normativa para... O sea, evidentemente tenemos una responsabilidad. A mí me pagan todos los meses porque yo he asumido un servicio social que es garantizar que unas personas, cuando salen a la calle, saben hacer un determinado número de cosas, ¿no? Pero es verdad que dentro de esa responsabilidad, tengo otra responsabilidad con esas personas que tengo enfrente y tengo que darles una formación realista, ¿no? Entonces, habitualmente estamos constantemente jugando con esa normativa, estirándola un poquito, ¿no? E intentando traerla al presente. Hay veces que es muy sencillo y hay otras veces que efectivamente tenemos que centrarnos. Y al final es que, más que lo que decías del cómo, ¿no? O sea, es que al final lo que nos queda es el cómo. O sea, al final, en el mundo en el que nos movemos, estamos viviendo la siguiente guerra de frameworks de JavaScript, ¿no? Ahora que si Svelte, que si React, que si... Buah. Antes de eso vivimos la de lenguajes orientados a objetos o no orientados a objetos, ¿no? Y los que ya vamos peinando canas, yo pocas, porque pocas me quedan, pero los que ya vamos teniendo una edad, al final con lo que nos hemos quedado es con el cómo, ¿no? O sea, ¿cómo resuelvo un problema programando? Bueno, pues tengo que entender el problema, tengo que buscar esos pequeños verbos que me dicen las acciones que tiene que, tiene que cumplir mi software y después tengo que intentar que ese software, el que venga detrás, sea capaz de ayudarme o de mantenerlo cuando yo no esté, ¿no? Y ese cómo yo creo que es universal. Entonces, el mecanismo al final da igual, la herramienta, la librería, el lenguaje, ¿no? Estamos obsesionados. Yo siempre digo que los informáticos somos un poco mitómanos, ¿no? Entonces, escuchamos una palabra nueva, la buzzword, ¿no? Y queremos saber de eso, ¿no? Yo digo, bueno, a lo mejor no es ese el camino. A lo mejor el camino es asentar unas bases que están más cerca de lo conceptual que de lo efectivo, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí. Yo les decía al principio del curso a este grupo de primero que mi función era convertirlos en Gandalf, ¿no? Porque, y es verdad, o sea, si lo piensas salvando las distancias, al final nosotros somos los que hablan unos lenguajes que no utiliza nadie y que cuando los utilizamos pasan cosas hasta en máquinas en otros países, ¿no? O sea, al final somos los hechiceros del siglo XXI, ¿no? Entonces, mi función no es enseñar a programar, mi función es enseñar magia. Y si lo ves Bueno, así, es si lo ves gracioso. así, lo ves de otra manera, ¿no? Pues el centro de ustedes no es la norma, debe ser la excepción, porque siempre cuando llega la época de práctica, las preguntas de avalancha son la tecnología. Y nos hacen muchísimas preguntas de qué tecnología trabajamos, cuáles buscamos que tenga el alumnado. Y siempre decimos que eso no importa, pero insiste un montón. Bueno, incluso después de... Ha habido personas que han pasado de práctica que han dicho, no, es que yo pues, solo quiero hacer móvil, ¿no? Desarrollo Android. Ujú, Y si estás empezando tu carrera, lo veo como muy pronto especializarte, que a lo mejor dices, bueno, ahora mismo me interesa Android y voy a aprender. Bueno, ok, vale. ujú, Pero si hay posibilidad de aprender de otras cosas, no cerrarte, ¿no? Que estás todavía empezando. ujú. O sea, que veo bastante raro el caso de ustedes. La gente me parece que está un poco más desorientado, que tiene una idea bastante diferente a lo que estás contando. Yo creo, o sea, ahí hay dos niveles de discurso, ¿no? O sea, está que al final tú estás hablando con el alumno, ¿no? Y el alumno tiene su propia cosmogonía, ¿no? Su propia idea de lo que es el mundo, ¿no? Y a veces el alumno no es ¿sabes? No es la mejor referencia. Yo sí que intento, o sea, tengo la suerte o la desgracia de intentar mantenerme en contacto con el mundo del desarrollo. Bueno, nos conocemos hace mucho, ¿no? Y tú sabes que a mí la tecnología para mí es pasión, ¿no? O sea,
no es algo que sea una obligación, para mí es mi hobby. Entonces, bueno, pues eso te da una visión al final, ¿no? Y también tengo la suerte de estar rodeado de mucha gente que está trabajando a muchos niveles muy distintos y con los que además he tenido la suerte de trabajar en el pasado y que me da un feedback constante, ¿no? Y mis compañeros, la mayoría, pues también vienen un poco del ámbito de la empresa privada. Pero de todas maneras, yo sí que creo que en general, o sea, yo no creo que sean los profesores de los centros los que están forzando esa imagen, sino creo que es el propio entorno tecnológico, ¿no? Y es lo que te decía antes, o sea, esa mitomanía, ¿no? Un desarrollador tiene que programar de noche y beber mucho café y además, ¿no? Generamos ese ambiente alrededor Esa imagen de nerd, ¿no? Exacto. Y esas generaciones futuras la compran, ¿no? Y no, yo creo que no debemos ser así, ¿no? Yo creo que debemos intentar romper estereotipos. Cuando hablábamos antes de la vulnerabilidad, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas nuestra época de formación, ¿no? Y cómo realmente la imagen que de alguna manera, yo no sé si te llevaste la misma, pero la que yo me llevaba en un momento dado era la del desarrollador infalible. Y yo no sé cuánto daño hizo eso. O sea, yo no sé a cuántas personas les cerró la puerta y decidieron hacer otra cosa, ¿no? Yo tengo algunos conocidos que a los 3 meses decidieron hacer magisterio, que además, genial, porque realmente fueron maestros que realmente vocacionados y que encontraron la felicidad ahí, ¿no? Pero ¿a cuántas personas toda esa imagen de hazte desarrollador Android porque eso es el éxito, ¿no? No, ahora dedícate a la Web3, ¿no? Que vas a petarlo. No, mira, la realidad no es esa, ¿no? El día a día no es así. Es verdad que hay casos de éxito de personas que de alguna manera aglutinan tecnologías disruptivas y generan un producto que marca la diferencia, pero no es lo habitual. El común de los mortales desarrollamos y intentamos resolver problemas que nos piden que desarrollemos incluso para otros y además conseguimos ser felices haciendo eso, ¿no? Entonces, a veces hay que acercar eso. A mí no me gusta cortarle las alas a nadie, porque no, o sea, yo no me siento capaz de decirle a nadie, oye, tú para esto no vales, o no, esa idea es horrible, pues que no me siento capaz, porque es que además creo que sería una injusticia, pero sí creo que exponernos a casos reales, ¿no? Y ver cómo es un poco el día a día de un desarrollador medio, pues nos ayuda también a ubicarnos nosotros, ¿no? También con las expectativas, ¿no? Hay personas que creen porque se los vende este batiburrillo de internet y las redes sociales, que tú terminas un ciclo y al mes estás cobrando 3.000 euros en Silicon Valley, ¿no? Mira, esto no es así. De hecho, a mí me gusta mucho, y creo que la AFP, o sea, la formación profesional todavía mantiene eso, a mí me gusta mucho la figura del aprendiz clásico, ¿no? El de los oficios de la Edad Media, ¿no? O sea, a mí me gusta trasladar esa imagen, ¿no? Y la humildad profesional. O sea, yo hoy por hoy, después de no sé cuántos años, yo me siento un aprendiz. ¿De qué sé yo? ¿No? ¿Yo puedo decir que soy el mejor del mundo en algo? No, no me atrevería, ¿no? Pero en cambio tengo la suerte de que con mentalidad de aprendiz, pues cada año descubro cosas nuevas que me ilusionan, ¿no? Y que algunas de esas han servido pues, para que yo genere una manera de vivir, un sustento, una profesión. Entonces, la figura esa del acompañante, del profesional que lleva un poquito más que tú en el ramo y que te coge un poquito de la mano y te dice, vamos por aquí, yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, a mí me reconcilia con la enseñanza técnica este periodo que estamos viviendo ahora de prácticas de empresa. O sea, yo creo que esa es una intuición súper potente y que deberíamos explotarla más. O sea, deberíamos buscar la manera de que tuviera un impacto real en la vida de las empresas, ¿no? Estas semanas, por ejemplo, hablábamos y mis alumnos en una de las empresas me decían, bueno, pero es que estamos haciendo esto y estuvimos hablando de React Native, porque este año una de las asignaturas yo decidí articularla en torno a React Native, ¿no? Y no sabían lo que era y tal. Bueno, pues en las prácticas de empresa me lo comenta el tutor de empresa, ¿no? Y yo le digo, mira, pues podemos organizar un día en el que incluso los desarrolladores y tal, si quieres, pues veamos. Pues venga. Es una tontería, pero estamos compartiendo desde la escuela, desde la empresa, ¿no? Y estamos generando una retroalimentación que surgió de un periodo de prácticas de empresa. Y al final el aprendiz también, pues le devuelve un poquito al empresario, a las personas con las que se inserta, pues un poquito de know-how, de conocimiento, que a lo mejor pues el día a día es terrible, ¿no? Y a veces no tenemos la posibilidad
de estar constantemente probando cosas nuevas. Pues mira, a lo mejor es incluso la excusa, ¿no? Para cerrar ese ciclo, ¿no? La empresa me atiende, acompaña a estos alumnos, les enseña un poquito del mundo real y ellos entienden lo que es la responsabilidad de tener un deadline con un cliente, de tener que hacer software que funcione y que hacer posible sea confiable, ¿no? Y a cambio, pues a veces, pues algún alumno pues, podrá aportar alguna herramienta nueva, alguna dinámica nueva de trabajo. Yo creo que al final es un círculo virtuoso, lo que pasa es que está poco explotado, ¿no? Las mejores relaciones que tenemos con centros, las que son más agradables y que además el alumnado se integra mejor o tiene una actitud más agradable o más proactiva, suele ser esas personas que ven muy importantes las prácticas en empresa y tratan de, ya que nos conocen un poquito de otros años, encajar a esas personas que piensan que se van a adaptar mejor a nuestras condiciones, que son casi todo el tiempo en remoto, donde hace falta bastante disciplina y bastante iniciativa, y que lo que buscan es que la experiencia sea buena frente a otras personas que están en centros organizando las prácticas de empresa, que lo que buscan es que toda la parte administrativa se haga perfectamente. Ahí creo que es la clásica situación en la que los sistemas de gestión de la calidad mal entendidos no se llevan por delante el trabajo valioso, por decirlo así, ¿no? Yo creo que a principios de los 2000, finales de los 90, a todos nos dio por por las certificaciones ISO y por el garantizar unos procedimientos de trabajo y tal. Y en algunos casos eso se implementó de una manera que tenía sentido y mejoraba el trabajo de las empresas y de las personas dentro de las empresas, sobre todo. Y en otros casos se convirtió en burocracia, ¿no? Yo creo que el ejemplo que vamos a entender todos los que estamos metidos en el desarrollo es desarrollo basado en test por convencimiento, por obligación. Es lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes convertir algo que realmente es valioso en algo que al final es simplemente una molestia y un automatismo, ¿no? Y yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Después también está la visión del trabajo. Hay veces que nos encontramos a profesionales de la educación que han tenido malas experiencias porque en un momento dado un registro no estuvo y eso invalidó una evaluación muy sesuda, ¿no? Es decir, es típico en los corrillos de profesores, ¿no? Mira, este alumno no puede aprobar o esta alumna no puede aprobar por esto, por esto y por esto. Me voy a inspección educativa, ¡hala! Aprobado. Pero mira, que es que, no, defecto de forma, pero mira, es que el hecho educativo es mucho más que un papel. Al final yo creo, esta mañana justo hablaba con un compañero de estas dinámicas de péndulo, ¿no? O sea, a lo mejor vivimos un momento en el que todo era laxo y todo era un poco excesivamente subjetivo. Quisimos ponerle en el otro extremo algún coto a eso para objetivizar, nos hemos pasado de frenar y ahora esa objetivización hace que esa intuición docente, esa capacidad de intentar ver un poco más allá de la persona que tienes enfrente y que a lo mejor aquel 4,9 en un instrumento de evaluación que ya te adelanto que a mí todas esas cosas me parecen súper ridículas, ¿no? No representa lo que yo sé que sabe hacer. Todas estas cosas al final pues determinan ese tipo de roles que yo no creo que sean, ¿sabes? Que no creo ni siquiera que sean personal, sino es a veces institucional. Es que me piden esto. Sí, ¿no? yo siempre pienso que es la gente que tiene muchas ganas de hacer el trabajo muy bien hecho y que no quiere problemas. O sea, yo estoy seguro que a nadie nos quiere chinchar, ¿no? Y nadie nos quiere invertir mucho tiempo para hacernos daño. Y se nota mucho que esa persona se lo toma un montón en serio, pero luego los detalles que aportan para el alumnado y, bueno, para el conjunto de las tres partes, no están ahí. ¿Dónde están? Pues mira, cuando tú vienes a la oficina nuestra, que estás muy ocupado, pero vienes y te tomas un café y ves cómo está la oficina, pues eso lo hace muy poquita gente. Un ¿sabes? café y Magdalena de la madre de Carlos, que eso es fundamental. Ahí tuviste suerte. Pues eso lo hace muy poquita gente. Es decir, a ver, ¿y esta empresa qué hace? ¿Y dónde están? Y mirarte a la cara y hablar un poco. Y eso marca mucho la diferencia porque creas un vínculo que te permite pues hablar de cosas más útiles y más, no sé, de más impacto. Voy a abrir otro melón que probablemente pues me traiga alguna enemistad, pero bueno, al final uno no puede, ¿cómo era? Uno no puede ir con la antorcha de la honestidad sin quemar alguna barba, ¿no? Leía el otro día en algún sitio. Entonces,
también hay algún caso, ¿no? Es verdad, por ejemplo, que mucho del profesorado de formación profesional viene del ámbito, en algún momento, de la empresa privada. Y eso te marca el carácter. Pero también hay mucho docente que jamás ha trabajado en la empresa privada. Yo siempre cuento la anécdota, hace mucho tiempo yo formaba parte del equipo directivo y teníamos que buscar un perfil y teníamos 2 personas en igualdad de condiciones totalmente, ¿no? Nosotros valoramos, por un lado, pues, la formación académica, la titulación mínima que tienes que tener, pues el tema de la capacidad comunicativa en inglés, y una serie de iguales. Y estamos intentando, y además en la entrevista, con muy buenas vibraciones con las 2 personas, Dios mío, ¿no? Y al final la decisión, yo le planteaba al director, digo, de las 2 personas, esta trabajó en una cadena de supermercados. Y esta persona sabe lo que es el estar de cara al público, el a veces tener que asumir situaciones desagradables que no te tocan, pero que a las que tienes que dar respuesta. Entonces, bueno, pues a veces a los docentes también nos pasa eso. Y yo, o sea, yo creo que alguien que ha tenido experiencia en la empresa privada entiende las dinámicas de la empresa privada, ¿no? Y entiende, yo sé que las personas que me están atendiendo de todas las empresas les estoy costando un esfuerzo adicional. O sea, una empresa cualquiera tiene mucho de trabajo. Entonces, yo tengo que insertarme en este periodo de prácticas de empresa para no ser una molestia, porque es muy valioso lo que van a hacer ustedes por mí. Entonces, eso a veces, desde determinadas ópticas, quizá no se entienda, porque si no has vivido la dinámica de la empresa y no sabes lo que es, y que estamos en un proceso de justificación, debes de tú saber un bono tecnológico, que no sé si existen todavía, y el plazo termina hoy, por favor, dame margen, no te puedo rellenar hoy el formulario, ¿no? Bueno, pues a veces creo que eso también marca el perfil. Por eso insisto tanto en la idea, ¿no? Tenemos que conseguir un escenario en el que los docentes, de alguna manera, tengamos un proceso interno dentro de las empresas en periodos, ¿no? A lo mejor quizá no todos los años, pero a lo mejor en periodos de 2 años, ¿no? Tú me garantices, mira, vas a pasar 2 meses en una empresa del ramo en el que tú te especializas, y a ser posible no siempre en la misma, sino que puedas ver distintas dinámicas de trabajo, que puedas comentar y que desde la empresa se entienda eso también, ¿no? Entonces yo creo que podríamos llegar a una situación en la que esta incorporación de las personas al mundo laboral nunca va a tener una pendiente cero, ¿no? Pero que tenga una curva suave, ¿no? Y que para todos sea efectivo, ¿no? Yo creo que eso sería, no sé, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final trabajas con personas, ves esas expectativas que tienen, ves a un montón de gente que quiere comerse el mundo, ¿no? Y te da mucha pena que después, porque tú no seas capaz de ajustar y acompañar ese proceso educativo, gente que realmente podría ser motor de innovación en nuestra región y que, bueno, región, en el mundo, ¿no? Porque hoy en día podemos terminar trabajando en cualquier sitio desde aquí, ¿no? Pues que se vayan a quedar a las puertas porque no tengamos esa capacidad comunicativa, ¿no? Yo creo que, no sé, sería... Hay una idea muy extendida que nosotros, a ver, que está extendida socialmente, ¿no? Que hay un periodo de tu vida en el que estudias y ese periodo se acaba en algún momento y luego trabajas. Entonces, cuando terminaba. Claro, el tema es que cuando estás estudiando no trabajas y cuando trabajas no estudias, pero muchísima gente lo tiene muy asumido así, ¿no? En plan de ya terminé de estudiar, pues ahora ya estoy trabajando y ya formarme, ya lo hice, no tengo que seguirme formando. Yo me río mucho con mis padres, de hecho este fin de estuve con ellos, ¿no? Y es otra de esas cosas que siempre comento también con los estudiantes, ¿no? Y es, para mi padre, cuando yo estudiaba, los médicos tenían que seguir estudiando siempre, tenían que estar formándose y tal, ¿no? Y yo le digo siempre, yo no sé si un médico lee tanto y está intentando tocar nuevas técnicas, historias así, tanto como a lo mejor un informático. Y aquello para ellos era inconcebible, ¿no? Entonces yo creo que esa etapa acabó hace mucho tiempo, ¿no? O sea, desde el momento en que no vivimos de lo que sabemos hacer con las manos, sino vivimos de lo que sabemos hacer con la cabeza, yo creo que esa etapa acabó cuando nuestro proceso industrial era manual o mecánico, por llamarlo así, la propia práctica mejoraba tu habilidad, ¿no? O sea, si tú querías ser ebanista y empezabas siendo muy malo, 4 años después seguramente usarás las herramientas como nadie, ¿no? Porque es que estabas todo el día, ¿no? Ahora ese tipo de aprendizaje no se da, ¿no? El ser humano aprende de muchas maneras muy distintas, ¿no? Y en nuestro sector en concreto necesitamos estar constantemente, de alguna manera,
afilando el hacha, ¿no? Puliendo lo que conocemos. Y aparte, sobre todo, porque a veces lo que conocemos cambia radicalmente en un periodo a lo mejor de 3 años, ¿no? La manera de mantener proyectos de software que pudimos conocer nosotros a principios de los 2000 no existe, ¿no? Aquella manera bueno, no existe, mentira. Sigue existiendo, pero de manera anecdótica, ¿no? Pero aquella manera de desarrollo de software, lo subo a una carpetita del Internet Information Server o de un Tomcat y que sea lo que Dios quiera, ya no existe, ¿no? Ahora estamos hablando de sistemas de integración continua, estamos hablando de que realmente incluso la calidad del software la garantizamos en el propio pipeline de despliegue. Ha cambiado todo, ¿no? Y eso no es una habilidad que resuelvas lijando, es una habilidad que necesitas conocer nuevas plataformas, necesitas conocer nuevas herramientas, y es verdad que eso requiere de un esfuerzo formativo por tu parte total. Lo que pasa es que también creo que hay otra imagen que hay que empezar a matizar, ¿no? Y es formarte sí, pero también intenta encontrar el equilibrio entre eso y tu vida, ¿no? Hablaba también el otro día, de hecho, bueno, en el evento que organizamos por ahí en la universidad hace un par de semanas, con un antiguo alumno, que ahora ya no es antiguo alumno, es amigo, ¿no? Y él me decía, dice, me acabo de mudar con mi pareja, ¿no? Y tengo que hacer un esfuerzo porque me doy cuenta de que muchas veces estoy dentro de mí pensando en un problema del trabajo, o estoy pensando, él está muy orientado a temas de seguridad y tal, y estoy pensando pues en una vulnerabilidad, en una posibilidad, y no le presto atención, ¿no? Yo sí creo que tenemos que buscar tiempo para formarnos, y además creo que en el ámbito del desarrollo o es algo vocacional o mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Pero también creo que tenemos que enseñar a las personas a buscar ese equilibrio a nivel personal con sus familias, con sus parejas, con las personas que lo rodean, ¿no? Porque sí veo una tendencia a intentar entrar en una vorágine que es inabarcable. O sea, nadie puede estar al 100% en todas las tecnologías que van surgiendo a diario y ser eficiente en el desarrollo, ¿no? Entonces a veces generamos personas obsesivas, ¿no?, con ese discurso, y creo que es importante matizar. Oye, esto es tu trabajo, tu manera de ganarte la vida, es pasional. Si no lo vives con pasión, lo vas a pasar mal. Fórmate, cuídate, ¿no? Porque como vivimos aquí dentro durante muchas horas del día, si esto no funciona, y esto cuando no está acompañado, o sea, los seres humanos somos gregarios, necesitamos esto, ¿no? Este ratito de conversación que estamos teniendo para mí es oxígeno hoy, ¿no? Entonces hay que enseñarles a respirar también. ¿Qué les dices para que eso lo tengan en cuenta? ¿Se lo dices en clase? Yo soy bastante políticamente incorrecto, pero sí, yo les hago mucho hincapié en que tienen que buscar tiempo. Es más, yo les digo, ¿no? Digo, a veces lo mejor que puedes hacer por una práctica que me tengas que entregar, por un trabajo tal, es dejarlo, ¿no? A veces lo mejor que puedes hacer es irte al cine y después volver. A veces lo mejor que puedes hacer es hablarlo con alguien. Yo les hablo siempre de la dinámica del tótem, ¿no? Cuéntale a alguien tu problema sin esperar que te conteste, y probablemente muchas veces la solución aparezca, ¿no? Por ese esfuerzo de verbalización, ¿no? Y les insisto mucho, generen relaciones entre ustedes, ¿no? Otra idea que creo que es fundamental y de la que además creo que podemos hacer gala nosotros, ¿no? O sea, la persona que está sentada contigo en clase hoy, mañana puede ser tu jefe, o puede ser tu compañero de trabajo, o puede ser la persona que en un momento de dificultad recurra a ti, ¿no? Y le puedas ayudar, o que te ayude un día que estás buscando trabajo, no encuentras y tal. Es súper importante generar relaciones humanas en nuestro sector, ¿no? Por eso yo soy un enamorado de los eventos, de las convenciones, porque creo que desvirtualizarse, a mí me emociona que una persona a la que saludé hace 3 años en la puerta de un evento, pues yo le daba la credencial, el otro día, ¿no?, viniera a saludarme. Y después, bueno, siempre mantenemos conversaciones en Twitter, y digo, qué afortunado soy de que la tecnología, aparte de todos estos desafíos que nos trae, me traiga personas, ¿no? Y me traiga personas que están dispuestas a colaborar contigo, que te aportan dudas a veces, ¿no? A veces escuchas opiniones que tú dices, tío, ¿esto de dónde salió, no? Y esa duda te mueve a la reflexión, ¿no? Yo creo que
es fundamental, es fundamental. Hey, hago un inciso en el podcast para comentarte que en LeanMind estamos buscando ampliar el equipo con personas que tengan muchos años de experiencia trabajando como developers, que hayan pasado por una gran variedad de empresas, de sectores y que ahora lo que están buscando realmente es trabajar en una organización que se ocupa de desarrollar de una manera sostenible en el tiempo, aportando siempre el máximo valor al cliente, pero no solo hoy sino también para mañana, con código sostenible, con test, con TDD, practicando stream programming, cuidando con mimo de la calidad del código y las relaciones entre las personas. Es especialmente relevante la experiencia de aquellas personas que, además de haber pasado por varias empresas, han estado años manteniendo un mismo proyecto, una misma base de código, porque sabemos que esas personas son las que han desarrollado una sensibilidad hacia lo importante que es hacer las cosas de una manera sostenible. Si tienes una mentalidad abierta, si te gusta mentorizar a personas con menos experiencia, este puede ser el sitio en el que estés muy feliz trabajando y te sientas realizada o realizado. Anímate a enviarnos tu currículum o tu carta de presentación o ambas cosas a contacto@leanmind.es, que nos alegrará mucho conocerte. Te iba a lanzar una pregunta que es un reto que nos encontramos en la empresa. Nuestro interés es que la gente intraemprenda, que sea proactiva, que tengan iniciativas, y eso es algo que el sistema educativo pues se empeña desde que somos chiquititos en quitarnos. O sea, el sistema, bueno, tal como lo veo yo, quizás tengo una visión negativa porque lo veo como un sistema muy preparado para la industria, para Sí, que de todo hecho, el mundo sea sota, caballo y rey y pueda estar trabajando en una fábrica, y me parece que es mucho por ahí. hay un cambio que es el que te decía yo, ¿no? En la última década ha habido en torno al mundo educativo un proceso de reflexión súper profunda precisamente sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene en el siglo XXI, ¿no? Desde la disposición de las aulas hasta el concepto propio de la asignatura, ¿no? O sea, ¿tiene sentido en un ciclo de DAM que tengamos una asignatura de base de datos, otra de desarrollo con tecnologías móviles y una de programación, ¿no? ¿O tendría más sentido utilizar ese bloque de horas en ir desarrollando proyectos que toquen todos esos ámbitos? Cualquier desarrollador va a entender lo que estoy diciendo, pero en el ámbito educativo, para que te hagas una idea, yo siempre cuento esto este año, ¿no? Tenemos un módulo en el ciclo que tiene que ver con sistemas de gestión empresarial, que tiene más horas que el módulo técnico que yo imparto en segundo, que es de desarrollo de aplicaciones móviles y desarrollo de videojuegos. Tengo 4 horas a la semana durante 6 meses para hablar de eso, para trabajar eso, ¿no? Y sobre todo, y esto es otra cosa importante, para que las personas que están enfrente aprendan, porque al final mucha gente habla de enseñar. Yo no sé si enseño, yo lo que tengo que conseguir es que aprendan, ¿no? Porque tú te puedes pegar enseñando muchas horas sin que nadie aprenda nada. Efectivamente, o sea, coincido totalmente en que a nivel educativo se requiere de una reflexión profunda, que creo que se está haciendo, pero es verdad que los cambios en educación, o sea, los logros en educación se ven en una década. O sea, cuando tú haces una intervención y cambias un modelo educativo en secundaria, tú el efecto de eso lo vas a ver 6 años después en bachillerato, ¿no? Y es algo que hay que entender también. O sea, estamos hablando de un monolito que hay que mover, que hay que empujar en un sentido, y además un monolito que tiene muchos palitos en la rueda, ¿no? La normativa, la propia dotación de medios que podemos tener los centros, tenemos muchas cosas, ¿no? Yo creo que ese cambio se está dando ya, pero lo que a lo mejor sí falta es que se terminen de derrumbar, de derruir algunas barreras concretas que están en la normativa. Oye, yo te garantizo estos resultados al final, pero déjame hacer. Entonces, bueno, supongo que al final las normas están ahí porque mucha gente durante mucho tiempo se las saltó, ¿no? O sea, Claro. yo creo que las normas se ponen para garantizar que todo el mundo haga algo, ¿no? Yo creo más en el perfil profesional de gente que hace lo que tiene que hacer porque es que hay que hacerlo, ¿no? En Claro. fin, ese equilibrio es delicado. La pregunta o el consejo que yo te quiero pedir es cómo podemos incentivar más a que la gente se anime a tener más iniciativa y más proactividad, porque
sucede que cuando llegan a las prácticas en nuestra empresa, como no estamos encima de la gente 24 horas prescribiéndoles exactamente cada cosa que van a hacer, como de repente no ven una guía de este es el itinerario, es A, B, C y D, entonces vamos a hacer... Digamos que se ven como pez fuera del agua, porque les falta una guía, un temario, un libro que seguir, y nos dicen mucho, pero ¿y ahora? ¿Y qué hacemos, no? Y al principio entran un poco en pánico, luego se van acostumbrando y de que tienen mucha flexibilidad, van eligiendo, porque intentamos que sea bastante libre la formación dentro de la empresa. De hecho, doy fe, me estaba riendo porque me estoy acordando de un comentario que me hizo, no te voy a decir quién. Mejor que no, porque se Uno de queda los alumnos grabado. que está en prácticas ahí, la primera vez que vino, me dijo, ¿no? Dice, tengo la sensación de estar viviendo sesiones de autoayuda. Y entonces yo digo, ¿pero por qué? Digo, no, porque lo de las catas, al final estamos hablando mucho y tal. Digo, sí. Digo, disfrútalo. A la siguiente, bueno, sabes que hemos ido quedando con ellos periódicamente. A la siguiente, literalmente me dijo, dice, esto está siendo un sueño, ¿no? Porque claro, cuando te encuentras en una situación que no has vivido nunca, la primera reacción a veces es de autoprotección. Y tu primera reacción de autoprotección es decir, wow, yo tengo que bloquear esta situación que me está desafiando para no sufrir, ¿no? Para no tener que estresarme y pensar cómo me adapto, porque adaptarte a los cambios cuesta esfuerzo, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que no es responsabilidad de usted y que difícilmente se va a resolver en esas 300 y pico horas que tenemos de prácticas, ¿no? Pero sí que creo, y de hecho yo, bueno, conociéndolo, tú sabes que yo tengo mucha debilidad por tu proyecto empresarial, porque de verdad me parece que durante mucho tiempo has estado promoviendo una manera de hacer las cosas que es necesaria, ¿no? Pero yo creo que ustedes ya cumplen con la mayoría de criterios de los que te voy a plantear ahora. Pero lo primero es eso, equivocarse no es un problema, ¿no? Garantizar esa idea cuando intentas promover dinámicas de creatividad es fundamental. La segunda, libertad no significa libertinaje, ¿no? Es decir, libertad significa que tú te responsabilizas. Y es tu responsabilidad, o sea, consigue que pasen cosas, ¿no? Esa es la otra, ¿no? La tercera, yo creo que es probablemente el ejemplo. A veces no hacemos las cosas no porque no queramos, sino porque no tenemos un punto de partida. Y en desarrollo en concreto, es uno de los elementos del aprendizaje que nos cuesta garantizar. Cuando tú aprendes matemáticas, a ti te toca hacer raíces cuadradas, pero tú ya sabes lo que son los números reales, que aquí pasan cosas, aquí hay decimales. En informática, en desarrollo, muchas veces cuando tienes que aprender, debajo no hay nada. ¿Sobre qué construyo? Entonces en emprendeduría o en esa manera de generar esa dinámica proactiva, quien no lo ha hecho nunca está construyendo sobre el vacío. Entonces a veces hay que ponerles algunas losetas, ¿no? Entonces yo creo que ejemplos de dinámicas de trabajo de otras personas, ¿no? Que de alguna manera, mira, hay alguna gente que se organiza así, hay alguna gente a la que le funciona esto, ¿no? Y después también a mí me gusta poner hitos negativos o malas prácticas. O sea, hay gente que no lo entiende, pero yo creo que esta generación en concreto con la que estamos y en la que me incluyo, tenemos una tendencia a la procrastinación bestial, ¿no? Tenemos un montón de consumidores de tiempo alrededor nuestro que son bestiales, ¿no? Y hay gente a la que lo único que hay que decirle es, mira, quita las notificaciones del Instagram. Y tienes de repente a otra persona totalmente distinta, ¿no? Porque todo ese tiempo que pierden en esta dinámica, ¿no? De economía de la atención, pues de repente revierte en tiempo efectivo de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que con eso ya podríamos tener un perfil. No sé si resuelvo el problema, pero creo que podría ayudarnos, ¿no? Es muy buena guía. Yo utilizo mucho todas estas cosas, ¿no? Sobre todo el tema de hacerles conscientes también de esa idea de la economía de la atención. No, a mí me gusta mucho, no sé si conoces a Marta Peirano. Yo siempre digo que estoy secretamente enamorado de Marta Peirano, es una periodista catalana que tiene un perfil técnico bestial. Hay una charla de Marta Peirano, una charla TED, una TEDx, que yo siempre pongo en mi asignatura de seguridad informática, que es ¿por qué me vigilan si yo no soy nadie?, ¿no? Y ha publicado varios libros, y el último es El enemigo conoce el sistema, si no recuerdo mal, y habla de la economía de la atención, ¿no?
Entonces, a veces ver negro sobre blanco, la historia de lo que nos ha pasado en los últimos 20 años al respecto del software y cómo el software nos está abocando a estar pendientes de las máquinas más que de las personas, es interesante, ¿no? Incluso también como reflexión a nivel de nuestro colectivo, ¿no? O sea, deberíamos hacer un planteamiento ético del desarrollo, deberíamos poner a la persona un poco más en el centro, porque lo que estamos haciendo incluso con los pequeños, que aquí entran en juego muchas variables, ¿no? Aquí entra en juego el hecho de que a lo mejor a determinadas edades, a pesar de lo que dice la normativa, hay un montón de niños en redes sociales, ¿no? Deberíamos plantearnos si debemos continuar desarrollando sistemas que lo que hacen es generar un barniz comunicativo y social alrededor de las personas, pero al final capturar su tiempo, ¿no? Y su atención para ofrecerles chorradas. El enésimo vídeo de gatitos, mira, ¿te gustan los gatos? Adopta uno y lo cuidas y le haces un favor. Entonces, sí. No sé. Pondremos en la charla de Marta y los libros la verdad que los libros, hace poco me encontré uno y tengo ganas de leerlo. Uh-huh. Y eso me recuerda mucho a una gente que sigo que se llama Center for Humane Technology. Sí, ¿conoces a esa gente? Tiene un podcast que habla mucho de esto. Y bueno, ellos son muy negativos con este respecto, pero está bien escuchar opiniones de todo tipo. Yo no creo yo creo que en ningún ámbito de lo que nos construye como personas, los extremos tienen sentido. O sea, yo no creo que haya que echar pestes de la tecnología, porque sí, porque no es así. O sea, la tecnología está haciendo que muchas personas tengan oportunidades que hasta ahora no han tenido, ¿no? Estamos generando herramientas que salvan vidas, estamos haciendo cosas maravillosas, ¿no? Pero tampoco creo en el otro extremo, ¿no? Tampoco creo que absolutamente todo lo que estemos haciendo se está haciendo con un interés altruista. No, social. Y para mantenerte en un punto más o menos céntrico tienes que escuchar a los dos extremos, no puedes nutrirte solo de un sitio, y que a veces no son tan extremos, depende de cada tema y cada caso. Sí. En este tema, yo te digo, a mí sí, no sé, me interesa mucho como educador, ¿no? Y también como padre, porque ese es otro factor, ¿no? Me interesa mucho todo lo que gira en torno a menores y la red, ¿no? Creo que es súper importante que eduquemos a las próximas generaciones en un uso responsable de todo esto, ¿no? Y yo a los mayores, a los que hacen ciclos formativos, les digo, ustedes tienen una responsabilidad, ¿no? Y tienen una responsabilidad importante, por ejemplo, con sus mayores. O sea, estamos generando una brecha digital innecesaria con personas que no vivieron nunca con un móvil en la mano, ¿no? Y que para ellos Internet es una entelequia, ¿no? Entonces yo siempre les digo, somos actores fundamentales en este periodo de la vida. O sea, vamos a ser los formadores de nuestros mayores, ¿no? De nuestros padres, nuestros abuelos, y es importante que entendamos esos riesgos. La verdad es que me puedo pegar horas hablando contigo, pero sé que te tienes que marchar y tampoco queremos... Bueno, no tendría problema hacer un podcast de 3 horas, pero si quieres te emplazo a otro día. Pero a ver, te quería comentar que quizás he sonado muy negativo con respecto a la burocracia y a relaciones con centros y tal. Y hombre, y la verdad es que yo debo decir que me parece que la labor del profesorado es muy buena. Y yo siempre admiro a personas que hacen cosas que creo que yo no podría hacer o que no sería nada fácil de hacer. Y la verdad es que si yo me imagino metido en un aula con adolescentes que en muchos casos están incluso obligados a estar ahí, me da pánico. Yo creo que lo harías bien. Sí, tú dices siempre eso, pero... de hecho, es cierto que lo hemos comentado una vez. Yo creo que lo harías bien. A mí me da respeto y bueno, te digo, incluso me da miedo, ¿eh? Porque hay, yo qué sé, todo tipo de situaciones. Yo lo veo que... Yo creo que la clave de un buen profesor... lo admiro. Yo creo que la clave de un buen profesor, y entendiendo que, o sea, me refiero, yo honestamente creo que tengo mucho que aprender, pero viendo, por ejemplo, a las personas que trabajan conmigo, que de verdad llevan 30 años ahí, y yo digo, no, hay personas, yo siempre digo, tengo un compañero que se llama Ernesto, y siempre digo, de mayor quiero ser Ernesto. Porque es un trabajo complicado, porque igual que tiene todas estas cosas positivas, todas esas dificultades humanas que te encuentras, los problemas que te traen y te ponen sobre la mesa las personas, al final a ti también te afectan, ¿no? Al margen de la burocracia a la que yo tampoco voy a defender desde aquí, ¿no? Pero yo creo que la clave de un docente es ser persona, el tener esa capacidad de ponerte un poquito en el lugar del otro, ¿no? Y honestamente, Carlos, me va a perdonar,
pero tú tienes esa capacidad, vamos, totalmente, ¿no? Eres una persona muy empática, además tienes esa capacidad de decir las cosas de una manera que calan, ¿no? Entonces yo lo siento, pero es más, yo te ficharía, ¿eh? Yo te ficharía ahora mismo. Pero hay muchas cosas ahí yo no creo, el sistema educativo, o sea, todo lo que haces para una masa de gente no puede ser lo mejor para cada individuo. Yo, de hecho, creo que el futuro de la medicina tiene que ser pues la especializada en cada persona, esto que creo que dicen de precisión, y la educación también. El futuro debería tender ahí. Todo lo que hagamos que sea para la masa, que es lo que hemos hecho en los últimos siglos, desde que el Estado es fuerte y tal, es como lo menos malo que podemos hacer, pero no es lo mejor para cada individuo y tienes que, tú eso como docente lo estás viendo en tu centro, ves un montón de cosas que no son como te gustaría y aún así te tienes que aguantar, tienes que aceptarlo y tirar con ello, y a mí eso me costaría mucho también. De hecho, fíjate que la intuición de la que hablas está detrás de toda la normativa educativa desde hace mucho tiempo, ¿no? La personalización del aprendizaje, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que nos dedicamos a esto terminamos pensando siempre lo mismo. El aprendizaje tiene que ser personalizado. Antes no lo era. Antes había 30 alumnos en una clase y un profesor, y ahora también, ¿no? A veces no dan recursos para poner en práctica ideas. Y eso en la empresa privada, cuando está bien gestionada, se entiende bien. O sea, hay una frase que dice Lisette que es muy buena, ¿no? O sea, 9 mujeres embarazadas no pueden hacer un bebé en un mes. Y es cierto, ¿no? Entonces, yo también creo que a las personas hay que atenderlas de la mejor manera posible y atendiendo a las peculiaridades de cada uno. O sea, yo creo que ese sería el escenario ideal. Y creo también que ahora mismo en educación hay que garantizar unos recursos mínimos para dar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso, desde mi punto de vista, es precisamente ese. O sea, no tiene sentido generar una especie de fábrica de ladrillos, ¿no? En la que todo es secuencial, o de vehículos, ¿no? En la que todo es secuencial. No tiene sentido seguir manteniendo la idea esa del horario monolítico. Es más, yo te diría, ¿no? A día de hoy los profesores somos profesores de una asignatura, ¿no? Tú imagínate mi caso, ¿no? Con la total honestidad, ¿no? O sea, yo probablemente React Native y de desarrollo utilizando Android Studio y tal, pues puedo hacer un buen trabajo, no tengo dudas sobre eso, ¿no? Pero claro, ahora en el mismo módulo tienes que dar clase de desarrollo de videojuegos y tienes que mostrar distintos motores y tienes, un momento, que lo que me estás pidiendo, ¿vale? Es un perfil profesional de alguien que para sumar la experiencia de todo eso tendría que tener 15 años de trabajo en 2 sectores totalmente distintos, pero somos el profesor de una asignatura, ¿no? A lo mejor tendría mucho más sentido el poder contar con distintos perfiles dentro de una misma asignatura que realimentaran, que sirvieran para hacer proyectos, ¿no? Hay que hablar mucho de eso, ¿no? Hay otras cosas de las que no hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el requisito para ser un profesor de programación, ¿no? Si yo me voy a la normativa, ahí pone que bajo determinadas circunstancias un arquitecto, un licenciado en ciencias estadísticas podría dar clases de desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Vale? Sí, la titulación no es al final tan importante. Podría hacerlo si tiene la experiencia o se ha formado por su cuenta. No lo podría hacer un psicólogo que lleve desarrollando aplicaciones 15 años, pero lo puede hacer un licenciado en ciencias estadísticas que no haya visto nunca haya arrancado un IDE, ¿no? Claro. Esas son son las rigideces de un sistema que tiene que ser para todo el mundo. Claro. Ahí, pues te comento también que entran en juego muchas ¿sí? cosas, ¿no? Entran en juego muchos intereses, entra en juego, ¿no? También la figura de un profesorado que en un momento dado pues también espera unas ciertas garantías de estabilidad, historias así, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que no creo que se resuelva esto en las próximas 24 horas, pero sí es verdad que creo que hay que crear la inquietud. Hay que empezar a poner cosas sobre la mesa, ¿no? Y sobre todo hay que visibilizar también que a pesar de todo esto, ¿no? Hemos hablado de dificultades, hemos hablado de tal, al final nos estamos encontrando con que los perfiles que van saliendo a la calle tampoco son tan descabellados, ¿no? Son personas que, bueno, pueden dar respuesta a la realidad cotidiana de algunas empresas, ¿no? A su día a día, a sus necesidades. Entonces, imaginemos qué podría ocurrir si nos acercáramos un poquito más al ideal. Eso podría ser
Hay mucho potencial, sí. Luego en realidad falta tiempo porque, como tú dices, es 1 año y medio desde que para muchas personas es desde cero hasta trabajar y para mí es poco tiempo. Haría falta más tiempo. Sí. Bueno, todo el mundo lo sabe que es poco tiempo. Yo hablaba el otro día con otro amigo, ¿no? Y le decía, digo, tú vives del mal del sabio. Porque me decía, pero es que claro, es que mira, tengo un colega y está estudiando esto y no le enseñan nada, no aprende nada. Y yo le decía, le digo, mira, este año yo en clase tengo a personas que en algún momento hicieron algo de desarrollo, saben programar un poquito, a lo mejor su primer contacto fue en secundaria con un Arduino, pero bueno, ya entienden un poquito, tienen un cierto pensamiento algorítmico, pero es que hay personas que jamás en la vida habían usado el ordenador para nada que no fuera procesador de textos, ¿no? Entonces, a veces, desde la distancia, olvidamos cómo éramos nosotros, ¿no? O sea, yo recuerdo en la carrera, lo planteo, ¿no? Tenía una asignatura de base de datos que hacía un montón de cosas, además en papel, en aquella época, soy muy viejo. Tenía una asignatura en la que vi métodos numéricos y jamás hice un código que hiciera un cálculo de interpolación, sino que, bueno, entendía cómo funcionaba y ya, y con eso salía a trabajar, Pero claro, todas las experiencias que he tenido a partir de ahí han ido modelando al profesional que soy hoy. Y ahora juzgo al aprendiz, al que viene nuevo, ¿no? Desde la óptica de todo lo que no sabe. ¡Ey! Acuérdate de lo que no sabías tú, ¿no? Yo por lo menos, si me pongo a pensar en retrospectiva digo, wow, a veces la formación inicial que recibes es como una piedra de toque que te abre muchas puertas, que te permite explorar muchos ámbitos y después tú tienes que especializarte, tú tienes que ver, probar distintas cosas, ¿no? Para ver dentro de este ámbito tan increíble y tan maravilloso que nos ha tocado vivir, qué es lo tuyo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y además, esa es otra cuestión también que me planteo mucho, qué envidia me dan. Cuando en aquella época teníamos que irnos a Lemus a comprar un libro de 80 euros, para que además ya, cuando lo sacaba de la estantería, ya no hablaba de cosas de las que tenía que hablar, ¿no? Y te lo leía. ¿no? Y ahora esta generación pues tiene a golpe de clic, wow, ¿no? Acceso a infinidad de cosas, ¿no? No sé, estamos a lo mejor en un momento dulce a nivel tecnológico y los vejestorios como yo, ¿no? A veces estamos simplemente buscando, ¿no? Estos que no lo saben, bueno, si tienen un montón de tiempo de carrera profesional por delante y se van a equivocar como te equivocaste tú y van a aprender. Y el día menos pensado, yo siempre les digo, para mí el mayor honor que puedo tener es que vengan aquí y me digan, esto ya no se hace así. Claro. ¿Sabes? Eso es... Yo creo que la empresa no debería esperar que sepan un montón de tecnologías y que tengan experiencia en ese 1 año y medio, y cuando vienen de grado de la universidad tampoco mucho más. Sí esperas que tengan más conocimiento de algoritmia, pero no esperas que estén listos para trabajar. Lo que deseas más bien es que sea una cuestión de actitud, de haberse trabajado su personalidad, su inteligencia emocional, su capacidad de aprendizaje, de autonomía, su motivación. Ese tipo de cosas es más fácil que las puedas, no digamos dominar, ni muchísimo menos, pero que las puedas inculcar o transmitir en ese 1 año y medio, que no intentar meter 7000 frameworks. Sí, total. De hecho, y además hay otra característica que a mí me llama poderosamente la atención, no sé si coincidirás conmigo, pero las personas con las que estoy conectando ahora, ¿no? Que salen del grado y tal, tengo la sensación de que son personas menos inseguras que nuestra generación. Las noto más ilusionadas con la profesión de lo que a lo mejor terminé yo. Las noto también con un discurso distinto, haciendo cosas interesantes con los TFG. No sé, la verdad es que en ese sentido me ilusiona y me da esperanza también, ¿no? El tema de ver lo que estoy viendo. Digo, wow, vamos a ver. Es positivo el rumbo al que vamos en muchos sentidos. No se puede negar que es positivo. Pues mira, cuando yo escucho otra vez este podcast, seguro que se me van a ocurrir 1000 preguntas, porque yo tenía algunas que al final no han salido, porque me ha encantado escucharte. Y estoy seguro que gente que escucha el podcast también va a decir, oye, pues me gustaría preguntar esto o matizar lo otro. Igual pues alguien también nos quiere dar una opinión contraria, por supuesto. Sí. Entonces, lo suyo es que nos manden un correo, nos contacten o nos pueden enviar, como siempre, un mensaje de audio
y eso lo podemos incluir en próximos episodios. O también podemos hacer otro episodio donde más profesoras que yo tengo en mente y profesores que tengo en mente que a lo mejor les gustaría venir, demos otro episodio de esta temática, o sea, con cosas que se nos han quedado fuera. En fin, lo que quiero decir es que a la gente que nos esté escuchando, que por favor nos ayude, si este episodio le ha interesado, a hacer otro, pues con preguntas, con comentarios, con audios, o que si alguien quiere venir y charlar, pues también grabamos un episodio charlando. Y ya te digo yo, darte muchísimas gracias, y estoy seguro de que habrá otro, aunque no sea el siguiente o tardemos en lo que vayamos a tardar, pero a mí me encanta escucharte. Me transmite mucha positividad, ¿sabes? Me transmite ilusión y me parece que eres un fuera de serie, sin duda. Bueno, tampoco. Estás haciendo un trabajo excelente, fuera de lo común. Y nada, te felicito y te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Tú sabes que a mí me cuesta decirte que no, porque, no sé, para mí siempre has sido una persona muy importante. Creo que ese respeto que nos tenemos profesional y a nivel personal es mutuo. O sea, y nada. Además, tengo que decir que o sea, esa sensación que tengo de que cada vez que te propongo algo, siempre me dices que sí. O sea, yo tengo que corresponderla de alguna manera. Entonces, conmigo cuenta para lo que quieras, ¿no? O sea, sí es verdad que, bueno, educación al final, la educación es muy pasional también, ¿no? Igual que la programación. Entonces, en educación tenemos muchas opiniones muy contrapuestas a veces, ¿no? Pero también es verdad que incluso las personas que trabajan conmigo que no opinan exactamente igual que yo, siempre he tenido la certeza de que lo que los mueve al final, o lo que las mueve al final, es el interés de las personas que tienen enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de esa base, cualquier discusión es positiva. Entonces, y bueno, y por supuesto, no me gustaría terminar sin poner el valor, la figura de todos los docentes, y yo me voy a permitir el lujo de centrarme concretamente en los que a lo mejor de los que menos se habla, que son los de formación profesional en Canarias, ¿no? O sea, tenemos una suerte bestial de contar con profesionales, además muchos que tienen una experiencia muy dilatada, que siguen ahí, a pie de cancha, ¿no? Y preocupados por dar la mejor formación posible, y eso a veces no es fácil, ¿no? A veces nos lleva, pues eso, a la autoformación cuando no hay recursos, a tirar de amigotes para intentar que nos echen una mano con cualquier locura, y bueno, por suerte también el empresariado de Canarias, con nosotros por lo menos a nivel de formación profesional, no es que de la talla, es otro nivel. Está siendo una auténtica gozada, y a mí me está sirviendo para posicionarme, el conocer las realidades intraempresa, ¿no? De todas las personas con las que estamos haciendo prácticas. Me parece espectacular el cambio también del perfil de los empresarios canarios. Creo que hemos dado un salto generacional espectacular, y honestamente creo que nos aguarda un futuro prometedor, ¿no? Porque lo que se está viendo, vamos, no nos hubiéramos imaginado hace 20 años ni locos, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerles a todos esa apuesta también decidida por la formación profesional, a ti en particular. y bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar la turra aquí en tu podcast. Cuando quiera. Y nada, cuenta conmigo para lo que sea. Muy bien, pues un abrazo fuerte. Venga. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender, y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera.
Descúbrelo en códigosostenible.com.